Bueno, primero que nada, tenga buenos días, buenas tardes, buenas noches o a la hora en que se encuentre, profesor. Yo soy Sergio Andrés Rincón Arias del grupo A1, A2, no me acuerdo, y trato de hacer trabajo de tendencias y enfoques de recreación sobre el deporte, la sociedad, deporte y cultura y sociedad moderna. Bueno, en principio, ¿qué nos quiere decir esto? Que el deporte, primeramente que todo, constituye un fenómeno universal en los que se centra el propósito del artículo de buscar nuevos recursos analíticos de comprensión y relación del deporte para tratar de modificarlos y así tratar de dar una práctica cultural y llena de significados a todo esto. ¿Qué quiere decir esto? Que con el que este ensayo trata como de explicar cómo se le da un ámbito cultural, social a todo lo que tiene que ver con el deporte y qué manifestaciones muestra este. En principal es eso. Bueno, lo primero que nos muestra en deporte, cultura y sociedad es que como cualquier otro aspecto, el deporte es cultura humana y dentro de estos sistemas socioculturales supone un hecho muy fuerte de movimiento en la totalidad de las instituciones. ¿Qué quiere decir esto? Que las instituciones al principio sí practicaban este deporte, pero no de la manera que se ve actualmente, porque en cuanto al deporte, ¿qué tiene que ver con la sociedad? El deporte es como un catalizador de estrés, como un catalizador de ocio, y asimismo hace que las sociedades estén más tranquilas, más relajadas y más apaciguadas con ellas mismas. Entonces, por eso hace mucho tiempo se empezó a practicar el deporte, pero todo esto fue cambiando mediante que se le fue dando un enfoque más cultural, una expansión considerablemente grande y una mundialización a todo lo que tiene que ver el deporte. Bueno, entonces normalmente esto empieza como por la violencia, la normatividad que hubo después de las guerras mundiales, cuando se empieza a explicar el estudio del deporte como un método de relajación y un método para, para vincularse uno más con uno mismo, ¿sí? Entonces, al principio de todo fueron saliendo como diferentes prácticas deportivas, diferentes modelos y diferentes estructuras de juegos, como el reglamento y diferentes formas de las cuales estaba estructurada. Pero este deporte que tiene que ver bastante a la cultura, tiene que ver bastante a la cultura porque si nos fijamos en algunos países, no sé, Brasil, por ejemplo Brasil, ¿cuál es el signo de Brasil? El fútbol, ¿sí? Entonces Brasil está bastante vinculado con lo que tiene que ver el fútbol y esto ya hace parte de la cultura de ellos, así mismo es con diferentes países, el deporte ya hace como parte de la cultura de ellos, ya forma parte de lo que son ellos, de sus raíces y de sus matices. Entonces acá trata de explicar ellos de cómo hay un nivel individual aplicado acá, como en una dimensión, o sea, hay un nivel dimensional en el cual se trata de explicar esto y se le trata de explicar también a los diferentes grupos sociales de acuerdo a sus culturas y sus valores. Sí, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que con el tiempo la sociedad fue tratando de hacer que esto pudiera mejorar y esto nos lleva al siguiente punto que es el deporte en la sociedad moderna. Poco a poco se fueron sacando diferentes tendencias de deporte y del deporte salieron diferentes ramas como pueden ser la educación física, el deporte, el juego, la lúdica, la recreación, ¿sí? Entonces se empezó a ver como el deporte de una manera más científica y por otro lado se puede dar también la interpretación conceptual de que estas cosas hacen que las relaciones del individuo y la colectividad hagan reflexionar su teoría social, o sea, su forma social y su forma de pensar sobre lo que está haciendo. Poco a poco se fue mejorando sobre todo esto, sobre lo que se podía hacer y, y poco a poco se fue analizando un catálogo distintivo sobre el deporte, cómo se iba estructurando en su democratización, especialización, en su burocracia y demás cosas que fueron afectando bastante a esto. Y
Ya después se empezó a ver el deporte como un trabajo, todo esto empezó a cambiar distintivamente y la sociedad al final lo tomó como un método para practicarse y relajarse con ellos mismos. Y bueno, esto sería todo lo que tendría que explicar. Este es mi ensayo. Sergio Andrés Rincón, gracias por escuchar.